Comenzamos pues con el mensaje correspondiente a esta madrugada ya. Amén. Primeramente, hermanos, darles un par de anuncios, decirles, lo he repetido varias veces, hay un muro en Facebook y en YouTube, aparezco como Ángelo Arévalo, ahí hay predicaciones, hermanos, de Juan, todo el libro, está Jonás, todo el libro, capítulo por capítulo, y ahorita pues estamos en el libro de los Hechos. Ahí va a encontrar una diversidad de mensajes. Si usted es amante a seguir capítulo por capítulo uno de los libros, pues ahí aparece Ángelo Arévalo. Pues bien, iniciamos. Jesús hizo muchas afirmaciones sobre quién es Él. Él dijo estas palabras: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego dio otra afirmación. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y lo demostró dándole la vista a un hombre ciego de nacimiento. Gloria a Dios. Ahora veremos a nuestro Señor Jesucristo, que hizo otra declaración mucho más sorprendente. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y lo demostró levantando a un muerto podrido de 4 días. Pues bien, de esto y más vamos a hablar en el mensaje titulado Jesucristo, la resurrección y la vida. Vaya al libro de Juan, capítulo 11. Libro de Juan, capítulo 11. Vamos al versículo 17 en adelante. Libro de Juan, capítulo 11, versículos del 17 en adelante. El título: la resurrección y la vida. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la forma siguiente. Vino pues Jesús y halló que hacía ya, repita conmigo, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido a este mundo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tan grande privilegio que nos permite de poder estudiar tu palabra.
bendice esta madrugada a tu pueblo, Señor, con el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias. En Cristo Jesús y el Espíritu Santo te pedimos que nos hables. Amén y amén. Los que aún están parados pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el Señor dice que Él es la resurrección. Ahora, usted debe saber que en la Biblia aparecen algunas personas, algunas palabras, que significan dos o más cosas. Amén, amén. Esto se da a causa de la traducción del griego al español. Dice que Él es la resurrección, pero ¿qué significa la palabra resurrección? Comencemos por ahí. Más adelante vamos a encontrar que cuando levanta a Lázaro de entre los muertos, dice que Lázaro se levantó, que Lázaro resucitó. Pero, hermanos, la resurrección, esa palabra que encontramos en la Biblia, significa dos cosas por la traducción. Lo que sucedió con Lázaro fue una vivificación. Diga conmigo, vivificación. ¿Qué significa la vivificación? La vivificación, hermanos, es el acto de estar con vida, morir y volver a la vida para volver a morir. Lo voy a repetir. La vivificación es estar con vida, morir, volver a la vida para nuevamente volver a morir. Ese fue el caso de Lázaro. Lázaro estuvo con vida, murió, revivió, pero volvió a morir. Esa es una vivificación. Pero por cuestiones de traducción se utiliza la palabra resurrección. Ahora, directamente la resurrección, hermanos, ejemplos de resurrección, vámonos ahora a la definición. La palabra resurrección es estar con vida, morir, volver a la vida para nunca más volver a morir. Y ese ejemplo solo lo tenemos en nuestro bendito Señor Jesucristo. Él estaba con vida, murió por sus pecados y los míos, volvió a la vida para nunca más volver a morir. Él vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues bien, quedó clara esta parte de la escritura, hermano. A ver, ¿qué es una vivificación? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué es una vivificación? Morir. Y volver a vivir para luego volver a vivir. ¿Entendimos eso? Sí, amén. La vivificación es el ejemplo de Lázaro. Estaba con vida, murió, el Señor lo resucita, pero vuelve a morir. Esa es una vivificación. La resurrección, el único ejemplo que tenemos es a nuestro bendito Señor Jesucristo. Él estaba con vida, muere, vuelve a la vida, resucita para nunca más volver a morir. ¿Claros hasta aquí, hermano? Pues bien, debo decirle que nuestro Señor Jesucristo tenía 3 hermanos, 3 amigos. María, Marta y Lázaro. Ellos eran muy buenos amigos de Jesús. Ellos vivían en un lugar llamado Betania, que era una aldea que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Ahora, María, la hermana de Lázaro, es la misma mujer que llegó y ungió a Jesús con un ungüento de gran precio. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que el Señor tenía una buena
amistad con esta familia en Betania. Pero sucede, como ya leímos, que Lázaro enferma. Enfermó de pronto de gravedad y lastimosamente murió. Ahora, hermanos, aquí vamos a arrancar el primer punto. Ustedes y yo no podemos escapar, hermanos, de las adversidades, de las pruebas. Los grandes amigos de nuestro Señor Jesucristo pasaron por pruebas, y pruebas difíciles. Amén. Lea el versículo 3 conmigo. 11:3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aleluya. Ante la enfermedad de Lázaro, mandan a dar aviso a nuestro Señor Jesucristo. El propósito era que nuestro Señor Jesucristo viniera y le brindara ayuda para que sanara a Lázaro. Pero sucede que nuestro Señor Jesucristo no fue. Aleluya, sí. Imagínense, viene mi hermano Eric, me dice a mí: fíjate que tengo un problema, vos sos mi amigo, necesito que vengas ahorita. Y yo le digo: ya voy a llegar, pero de repente pasó el día y yo no vine. ¿Qué pensaría usted? ¿O qué pensaría el hermano de mí? Que quizás no le interesa mi amistad, que quizás yo no le intereso a él, que la amistad es fingida. Cuando el Señor escucha que le están diciendo: mire, el que usted ama está enfermo, las hermanas de él le mandan a llamar para que le ayude. Pero el Señor no fue. Jesús, hermanos, ya sabía qué iba él a hacer. Pero no les dijo a los discípulos: miren, no voy a ir, pero no se preocupen, él después lo voy a resucitar. No les dijo nada. Y guardó silencio. Cuando ustedes y yo estamos en prueba, cuando ustedes y yo estamos atravesando por un problema grave que nos angustia, quisiéramos que un ángel se nos apareciera y de parte de Dios nos dijera: mira, no te preocupes, tranquilo, yo ya tengo la salida, lo vamos a hacer de esto y de esta manera. No te preocupes, voy a tener la salida. Quisiéramos eso. Pero qué duro es cuando el Señor guarda silencio y no dice nada. Aunque el Señor sabía que iba a resucitar a Lázaro, más tarde no le dijo nada a las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro tenían que enfrentar aquel acontecimiento sin saber a ciencia cierta en qué iba a parar aquello. Aleluya. Lo que sí debían hacer era confiar en que Dios tiene la última palabra. Y que Dios tiene un propósito en cada una de las pruebas que vienen a su vida y a la mía. Amén, amén. A veces nos cuesta entender los propósitos de Dios. Las cosas que nos ocurren a ustedes y a mí, hermanos, siempre tendrán un propósito. Y una de esas cosas, de esos propósitos, es ayudarnos
a madurar espiritualmente. Amén, amén. Ayudarnos a crecer en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Si usted quiere ser grande en la fe, hermano, no hay otra forma, sino a través de los problemas, de las duras pruebas. Aleluya, así es. Pero tienen un propósito. Cuando una persona está enferma, hermano, cae en cama, no se puede levantar, pero tiene lúcida la mente. Ahí tiene tiempo para leer la Biblia. Mucho tiempo. Ay, me duele por aquí, pero ahí puede, aunque sea sentadita, estar orando, cosas que no hace cuando está buena y sana. Aleluya. Mira, ahí tiene tiempo de sobra. Sí, ayúdenlo. Lo que acaba de decir la hermana. Allá presos, guardados en la aflicción y todo. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Las pruebas nos vuelven sensibles a Dios. Porque nos damos cuenta cuánto realmente necesitamos a nuestro Dios. Si todas las cosas están bien, sí, voy a ir a la iglesia porque como una costumbre, hoy hay vigilia, voy a ir. Y tal vez si se presenta alguna cosa, entonces tal vez no voy. Pero cuando usted está angustiado y necesita la ayuda de Dios, ¡Aleluya! hombre, solo en la iglesia quiere pasar. Ayúdenos. Entonces tiene propósito. Cuando las cosas están bien y no tiene tantos problemas, usted comienza a orar y las oraciones son oraciones rutinarias. Señor, te doy las gracias porque me cuidaste hoy. Gracias por mis hijas, por mis hijos. Y la misma oración. Y aquella oración un poco insípida. Cuando usted está en la agonía de la prueba, hermano, qué rico se siente doblar rodillas y comenzar a llorar y a decirle, Aleluya. Señor, aquí solo tú conmigo. Sí, amén. Porque Amén. la oración viene de lo más íntimo Aleluya. de nuestro corazón. Tiene propósito. Las pruebas, hermano. Sí, amén. Las pruebas nos ayudan, hermanos, a depender totalmente de Dios. Nos ayudan a entender y a quitarnos ese orgullo de que nosotros solos podemos. Nos ayudan a buscar el rostro de Dios. Cuando no es ni el dinero, cuando ni el trabajo, ni nada puede hacer nada por nosotros, ¿qué más nos queda? Listo. Mira, Dios. Aleluya. Hace poco me habló una madre angustiada y me decía, necesito que me ayude a orar, mi hijo no aparece. Así está el hijo de un hermano también, que aquí en la iglesia estamos orando. Y cuando a usted le dicen algo como eso, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente aquí en este país? Que ya lo enterraron. Está muerto. Tengo a una vecina madre que hace año y medio desapareció el hijo y hasta hoy día no sabemos nada de él. Cuando esas cosas pasan, cuando hay una enfermedad que ya los médicos dijeron que no tiene cura, ¿de qué sirve el dinero? ¿Cómo le pueden ayudar los familiares? ¿De qué le sirve su trabajo? En circunstancias como esas, el único que nos queda, el único a quien podemos acudir, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único que puede
ayudarnos en circunstancias como esa. Nos ayudan a depender totalmente de Dios. Y eso hace que nos acerquemos a Dios. El hermano que a mí, bendito sea el Señor, que lo puso en mi camino para discipularme, ahí me andaba llevando en su carro. Venite, te voy a llevar a almorzar. Yo no quería nada con Dios. Venite, vamos a ir a echarnos unas pupusas. Llegábamos, entramos a la iglesia. Dijiste que a comer unas pupusas. Íbamos, pues sí, en la cafetería, venite. Y ahí me llevaban. Y nos echábamos las pupusitas y una soda. Vaya, venite, me decía. Y entrábamos a la iglesia y yo como que, de modo, ya me dio de comer, tengo que entrar. ¡Aleluya! Sí, Me sentía feo yo decirle, no voy a entrar. Dios toca mi corazón en el segundo o tercer mensaje que damos. Y me quedo en las cosas de Dios. ¡Aleluya! A los 5 años de ser cristiano, la persona que a mí me había ganado para el Señor, se cae usted. Y ya no quería él nada con el Señor. Y yo llegaba y le decía, pero ¿cómo es eso? Vos me trajiste al camino de Dios y ahora me dejás y vos te vas. No, hombre, venite, tenemos que ir a la iglesia. ¡Aleluya! Y me hacía así, miren. ¿Y por qué? Le decía, yo no te entiendo. Me hablabas de la salvación, me hablabas del infierno y ahora vos no querés nada con el Señor. Ay, tal vez después, ahorita no. Yo no sé qué problema tenía usted. Y seguía yo insistiendo, así como él un día hizo lo mismo conmigo. ¡Aleluya! Pero mire, hermano, no podía yo. Y le decía al Señor, Señor, tenga misericordia de este hombre. Pero no quería. Bueno, tenía él su negocito por ahí, de estos CD. Allá en Ciudad Delgado, en el centro hay cientos de negocios y negocios grandotes de esas ventas. Pero viene la policía porque es prohibido hacer eso. Y se van para Ciudad Delgado, habiendo los de aquí, de San Salvador, hermano. Se van para Ciudad Delgado. Solo habían 2 puestecitos nada más allá de venta de CD. No se van a estos grandes en el centro, sino que exclusivamente a traer a mi hermano en Cristo. ¡Aleluya! Y lo meten preso por vender CD. ¿Cuántos negocios hay aquí? Y para colmo lo meten en una Bartolina donde estaban muchachos de una asociación ilícita, una pandilla. Sí. De entrada lo que le dieron fueron los zapatos y se los quitaron. Le llevaban comida y se la quitaban. Y el hombre se estaba muriendo de hambre y lo amenazaban y le decían, no, ni te vayas a dormir, porque mañana no amanecer. Mire, solo esperaba que los muchachos se durmieran para irse a llorar allá a un rincón. Perdóname, Señor. Cuando salga, te prometo que voy a regresar al camino y cabal usted. 3 villitas duró nada más ahí, directo a la iglesia usted a reconciliarse con el Señor. Porque las pruebas a veces, siempre tienen propósito. Propósito, amén. Si usted me pregunta, mire, hermano, ¿y cuál es el propósito de mi prueba? No sé. Cuando salga de su prueba, entonces entenderá para qué Dios permitió que usted estuviera en ese lugar. ¡Aleluya! Las pruebas tienen propósitos, hermano. Muchas veces no las entendemos, pero Dios tiene el control de sus hijos. El segundo punto que vamos a ver es que en las pruebas se glorifica el Señor. Versículo 4, léalo conmigo. Dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, está hablando de Lázaro, no es para muerte,
sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Aleluya. Ahí estaba un propósito principal. La enfermedad de Lázaro sería para gloria del nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Ahora, esta expresión, la gloria, son atributos que Dios nos muestra a nosotros, los hombres. Sí, amén. Jesús, como nuestro Dios todopoderoso, mostraría que Él es la resurrección y la vida. Aleluya. Las hermanas de Lázaro en su sufrimiento aprenderían cosas que si no hubiera sucedido eso, nunca hubieran aprendido. Las hermanas de Lázaro tuvieron que aprender a través de la escuela del sufrimiento, como lo hicieron grandes hombres de la fe, como el rey David, por ejemplo. Si David no hubiera sido perseguido por el rey Saúl, el cual quería asesinarlo, el rey David nunca hubiera dicho de Dios, mi roca, mi fortaleza, mi escudo y mi libertador. Aleluya. Amén. Pero fueron las pruebas las que lo llevaron a describir a Dios de esta manera. Abraham no habría conocido a Dios como Jehová proveerá si no hubiera estado en la angustia de ofrecer a su propio hijo. Cuando Isaac le pregunta, ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá. Y Dios proveyó un carnero atrapado en la zarza. Hay propósito para la gloria de Dios. Amén. Sí, amén. Dios se va a glorificar este día en tu prueba, hermano. Amén. Aleluya. Quizá hoy estás atravesando por una dura prueba. Valle de lágrimas. Quizás tu problema es un problema difícil económicamente hablando. Ahora mismo estás pensando y no tengo para pagar los recibos. Sí, amén. No tengo para pagar la habitación. Quizás sea tu hijo, tu hija, que ahorita mismo tú no sabes dónde él o dónde ella anda. Quizás sea esa enfermedad que ya tiene meses y parece que nunca va a sanar. Aleluya. Gloria a Dios. Pronto, dice el Señor en su palabra, verás La gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios muchas veces permite situaciones difíciles en nuestra vida para glorificarse en ella. Las pruebas a veces deprimen, quitan el aliento. No se puede dejar de pensar en ellas. Pero cuando Dios levanta su mano, es hora de vencer. Entonces se glorifica en tu vida. Y qué rico se siente cuando la gloria de Dios Se siente. te saca de tu situación, Aleluya. por grave que ésta sea. Que esta Se sea. siente lo que ahora estoy sintiendo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tú debes aprender a crecer espiritualmente, y eso no sucede si no pasas por el fuego de las pruebas. Amén. Amén. Señor, yo quiero. Señor, yo quiero. Sí, pero primero tienes que pasar por el crecimiento, por el proceso espiritual. ¿Cómo Dios le iba a dar a mi hermano Eric esta congregación si él hubiese sabido que en la primer prueba él iba a dejar tirado el ministerio? No se lo da. Aleluya. Para que Dios
lo haya puesto a él, este hombre tuvo que haber pasado por un proceso largo de Amén, pruebas. amén. Amén, amén, amén. Y eso hace que uno vaya creciendo y confiando en quién Aleluya. uno ha creído. Dios, amén. ¿Qué debemos hacer al estar en pruebas? Versículo nuevamente 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo primero que uno debe de hacer cuando está en pruebas. Buscar la presencia de Dios, hermano. Amén. Lastimosamente debo decirlo. Los que realmente aman a Dios buscan la presencia de Dios. Pero hay personas que fingen amar a Dios, pero cuando vienen las pruebas se apartan del Señor. Aleluya, ayúdenos. Y lo que hacen es ir a emborracharse. No, ni modo. No, yo ya no aguanto con esto. A mí Dios no me escucha. Entonces, ¿yo para qué voy a seguir en esto? No, sí, yo me acuerdo que antes, pues cuando estaba en problemas, iba y me compraba un coche bomba y me lo echaba. Y eso hace. Bomba, santo. Ayúdenos. Así le dicen en El Salvador, para las personas que no están viendo en otro país, a la pachita de alcohol, al trago. Va a meter un trago, un tacón alto y que se olviden las penas. Y sin Se van a olvidar mientras gaseosa. dura el efecto Del del bombazo. trago. Del bombazo. Pero cuando pase, ya no solo va a tener el problema que tenía, va a tener otro montón de problemas, porque hasta la mujer se le puede ir por poco. Santo. sí, en lo que está Aleluya. dormido la lleva el vecino. Sí, cuando la pondré. ¿Peligroso? Te lo inventaron. Cuando usted esté en una prueba, en una dificultad y sienta que no siente deseo de venir a la iglesia, es cuando más necesita hacerlo. Aleluya. Por ahí en internet mandaban una figura de un hombre caminando y la sombra detrás. Y decía esa figura: si tu carne no quiere ir a la iglesia, arrástrala y ve y lleva a la iglesia, a tu carne. Sí es. Viene el desánimo a veces cuando estamos en una situación difícil. Entonces haga igual que esa figura: arrastre a la carne y llévela a la iglesia. Aleluya. Salada. Cuando tú estás en problemas y piensas que lo mejor es tirar la toalla, no tires la toalla, si ni tienes toalla. Santo. Amén, así es. Ya no tenemos toalla. Con una camiseta se seca. Sí. Aleluya. Muchas veces las duras pruebas terminan desanimando a las personas, Sí, amén. porque aparecerá el diablo y susurrará a tu oído y te dirá: tú no le interesas a Dios. Sí Aleluya. es, ayúdenos. Aquí te espero. Tu dificultad al Señor no le importa, te dirá el diablo. Amén. Si tanto te ama, ¿por qué estás así en esa situación? ¿Ya han escuchado esa voz? Sí. Sí, amén. Los vecinos. ¿Qué trata Satanás de hacer? Que tú te estanques, que tú digas: se acabó, nunca más a la iglesia. Y después hacer banquete de ti. Cuanto más problemas tengan, más debe buscar la presencia de Dios, porque Él nos ha mostrado ¡Aleluya! que Él es fiel. Señor. Caminando y no tenía faltado. Cuarto punto que veremos: muchas preguntas vienen a nuestra mente cuando no hay una respuesta inmediata. Sí, amén. Versículo 6, léalo conmigo. Cuando oyó pues que estaba en... Cuando oyó pues que estaba enfermo, Se quedó 2 se días quedó 2 días más en el lugar donde donde estaba. estaba. Aleluya. Le llegan a decir al Señor: está agonizando, se muere. Y el Señor se queda 2 días más allá. Es duro, hermano.
¿Y por qué el Señor a mí no me contesta? Yo ya llevo tanto tiempo esperando y yo no veo la luz. Y yo no veo mi milagro. Amén. Santo. Ayúdenos. Está bueno esto, hermano. Sí, amén. María y Marta tuvieron que pasar por la agonía del sufrimiento, Amén. de ver morir incluso a su hermano. Sí, amén, amén. Uno de los misterios de la vida espiritual, hermano, es que a veces el Señor no llega cuando tú quieres. Amén. Sí. Ya. No llega cuando tú necesitas y tú dices, hoy es cuando más necesito. El Señor no llega. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué no hace algo? ¿Y acaso no le importo al Señor? Santo. Si realmente me amara, ¿por qué permite que me Aleluya. pasen estas cosas a mí? Ayúdenos. Aleluya. Con gozo. Sí, amén. Vamos con gozo. Aleluya. Nos traes quesito. Amén. ¿Se imagina usted los pensamientos de estas mujeres? Pero si aquí le dimos de almorzar al Señor. Si aquí estuvo con nosotros, le preparamos una gallina india. Hasta mi cama le di. Le dimos donde dormir a él y a los discípulos. Le mandamos avisar que su gran amigo está enfermo y no viene y se muere. ¿Qué cree que habrán pensado ellos? Claro. No algo gratis. ¿Acaso no nos ama? Entonces lo que nos decía, quizá no lo decía de corazón. ¿Qué habrán pensado ellas? Lo mismo que ustedes y yo en ocasiones hemos pensado. Porque la misma desesperación, la misma angustia de no saber en qué o cuándo va a terminar aquello, nos hace caer en eso, hermano. Amén. Sí, amén. Nos lleva a pensar cosas. Estas mujeres aprenderían que el Señor tenía un propósito bien definido de por qué no llegó en el tiempo que ellas querían. Esa situación angustiosa que tú ahora estás pasando, hermano, tiene un propósito. Aleluya. Le pregunto, ¿qué le traería más gloria a nuestro Señor Jesucristo? ¿Levantar a Lázaro que estaba enfermo? ¿O levantarlo cuando él ya estaba muerto? ¿Qué le traería más gloria? Levantarlo cuando ya estaba muerto. ¿Quién ha levantado un muerto sino nuestro Señor? Solo Él, aleluya. Enfermos, los médicos pueden sanarte. Que los médicos levanten a un muerto. Entonces, el Señor tiene todo bajo control, hermanos. Aunque Dios guarde silencio en tu prueba, en tu problema, eso no significa que Él no está haciendo nada. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando, buscando la mejor salida para tu problema. Amén. Espera y no te rindas. Espera y no te rindas. En cualquier momento Dios se va a glorificar en tu vida. Ya acabamos de escuchar el testimonio de este varoncito. Ahora recibiste la noticia de que te habían depositado el dinero. Sí, ahorita. Ahora, en la iglesia, Qué lindo. Sí, amén. le aseguro que si este varón no viene a la congregación Así es. y defeccionado se va para alguna cervecería o a qué sé yo, no le llega la bendición. Muchas veces
Ustedes y yo estamos a punto de recibir el milagro, a punto de que llegue la salida a nuestro problema, y a veces actuamos de una forma que no deberíamos. Santo. El día que quizás te quedaste en tu casa, debías haber venido porque Dios iba a bendecirte en este lugar. Amén. Cuando Dios guarda silencio, dice una alabanza, es Porque está Él trabajando. está Aleluya. El quinto punto, el descanso para los que mueren en Cristo. Vámonos al versículo 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy, ¿para qué dice? Para despertarle. Aleluya. Mire, en primer lugar notamos que el Señor se refiere a la muerte del creyente como un dormir de renovar nuestras fuerzas. Las personas, hermanos, que se desvelan y que se desvelan y que no duermen suficiente, de repente caen cuando ya no pueden. Es necesario ir a dormir, no como ellos, ¿verdad? Sino ir a dormir allá, en la casa, cuando uno está descansando, para poder descansar. Entonces, dice el Señor, voy a ir a despertarlo. Vaya, despiértalo, hermano. Pero ni así. En cambio, para los incrédulos, la muerte, hermanos, es un trance terrible. ¿Por qué muchas personas, cuando se comienza a hablar de la muerte, mira, fíjate que se murió fulano, y vos crees en ese volado de que hay vida después de la muerte? Cambiemos de tema, vos. Ni me interesa, porque les da miedo que si mueren se van a ir al infierno. Entonces cambian de plática. ¿Por qué? Porque saben en su adentro que si viven sin Cristo, lo que les toca es fuego eterno. Ayúdenme. En cambio, la bendición para los cristianos es que en Cristo Jesús estamos ausentes en el cuerpo, pero presentes delante de nuestro Rey. El sexto punto que vamos a ver es el vacío que deja un difunto. Vea el versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿en dónde? En el sepulcro. ¿Se imagina usted el vacío de esta mujer? En aquel tiempo, hermano, que una mujer se quedara sola, ellas estaban condenadas a morir en la vil miseria. Porque el hombre era quien sostenía la casa. A nombre del hombre estaban todas las propiedades. Que una mujer se quedara sola era que iba a morir en miseria. Y se le muere el hermano a usted. Ese vacío de haber estado tantos años con él y llegar a la casa, y debió ser horrible. Debió ser muy, pero muy horrible. Había dejado un tremendo vacío en el corazón de ella. Y eso sucede hoy día, hermano. Si alguien, un pariente nuestro, muere, hermano, eso duele. Aunque sabemos que va a la presencia de Dios, pero siempre deja un vacío en nuestro corazón. Es difícil. Y ahí se acabaron, cuando la persona muere terrenalmente, ahí se acabaron los deseos, ahí se acabaron los planes. Ya no puede seguir luchando en esta tierra para alcanzar objetivos. No se puede. ¿Por qué? Porque el cuerpo hasta ahí llegó. Ahora, fíjese cómo estas funerarias hoy día tratan de suavizar ese momento cuando una persona muere. Usted llega a una funeraria y ve la funeraria bien pintadita.
Bien bonita la funeraria. Ahí va a encontrar adornos. Mire, hay cajas de muertos usted que cuando le abren la tapadera y se ve hasta bien acolchonadita, se hasta ganas de llegar y echarse un sueñito ahí. Pero todo eso lo hacen como una forma de suavizar ese momento de la muerte. Pero ni con todas esas cosas puede llenarse el vacío en el corazón de esa persona que está sufriendo porque ha perdido a un ser querido. Pero Dios es tan bueno, hermano, que Dios, a pesar de que nosotros sufrimos cuando un ser querido fallece, Él nos pone de su paz. Y aunque estamos sufriendo, hay gozo con la esperanza de que si murió la persona, está en el reino de los cielos, si tenía Cristo en su corazón. Y el último punto que veremos es, lo que Jesús promete, hermanos, lo cumple. Versículos 40 al 44. Dice, quien habla nuestro Señor Jesucristo: yo sabía que siempre me oyes, está hablando el Señor, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo, en el 43 estamos, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Versículo 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y darle de comer. Aleluya. Jesús prometió que Él es la resurrección y la vida, y lo cumplió levantando a Lázaro de entre los muertos. Dios. Quiero finalizar con esto. Se dice que en una ciudad alemana llamada Hannover está el sepulcro de una condesa que negaba la existencia de Dios y se burlaba de la iglesia porque anunciaban la resurrección. Para indicar su desprecio al cristianismo, ordenó a sus súbditos que cuando muriera le construyeran una tumba sólida, de concreto, de piedras y forrada de acero, y que le pusieran en la tumba unas palabras grabadas: esta tumba estará cerrada para siempre, como diciendo: yo no me voy a ir al infierno. Eso es una mentira. Ahí voy a estar y nadie me va a poder sacar mis huesos de esa tumba. Fíjese, había un árbol cerca de la tumba y un recio viento botó un par de semillas en una hendidura de esa tumba. Y la semilla, con la lluvia, comenzó a germinar y se hizo un arbusto. Luego se hizo una enorme planta y comenzaron las raíces a meterse por debajo de la tumba, de aquel montón de cemento y piedra, y comenzaron las raíces a levantar aquel concreto pesado, y lo único que se veía era el esqueleto de esta mujer. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Algunas personas niegan que exista la resurrección, otras ven el evangelio como locura. Los creyentes creemos que el evangelio es poder de Dios, por medio del cual encontramos perdón, salvación y vida eterna. Venga, hermano. Bendito sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Ale.
Amén. Va a cantar. Gracias, gracias Señor por el mensaje, por tu palabra. Te damos la honra, la gloria. Gracias por este mensaje, Señor, que nos acabas de regalar, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que vienen pruebas, pero tú eres fiel, Señor. Y tú, Señor, aunque parezca que no estás con nosotros, tú nunca nos has abandonado. Gracias por los testimonios de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy la honra y la gloria porque tú, Señor, la mereces. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que están ahorita pasando por la adversidad. Fortalécelos, Señor. Dales de tu paz, por favor, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes aún en la peor de las pruebas. Gracias. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestro hermano nos va a deleitar con una alabanza para finalizar. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, entra la palpitar, que la sangre aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, entrar a palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, entrar a palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Bien, hermanos, hasta aquí nuestra participación.